Buenas noches con todas las personas aquí presentes mediante esta plataforma virtual como es Zoom. El día de hoy continuamos con nuestros talleres como ya lo estamos realizando semana a semana. El objetivo de estos talleres es dar a conocer a cada una de las personas la importancia que tiene la naturopatía en el vivir día a día de nuestro mundo, de nuestro universo y de qué manera estas nuevas terapias nos ayudan a fortalecer una mejor vida saludable. El día de hoy tenemos un tema muy importante, como es cosmobiomedicina. Nuestro instructor es el tecnólogo William Morales. Entonces, al nosotros tener este tipo de docentes que contamos nosotros en el instituto y personas que nosotros pues sabemos del grado de responsabilidad, del grado de conocimientos que tienen. Queremos nosotros impartir esto tanto a nuestros estudiantes, ex estudiantes y también público en general. Nuestro conferencista el día de hoy es cosmobiólogo, naturópata de profesión, es decir, es tecnólogo en naturopatía de nuestro instituto, técnico en salud ocupacional, instructor de yoga y profesor de Reiki. Tiene varios años en esta área. Es una persona muy reconocida, tanto en Ecuador como Colombia. Entonces, doy la bienvenida al maestro William Morales. Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Pues un gusto enorme estar con ustedes. Gracias al Instituto Misael Acosta Solís y a todas sus directivas y su equipo de colaboradores que son unos verdaderos, digamos, obreros de la naturopatía, ¿no? Porque estamos compartiendo todo este tema de la salud y de la conciencia. Pues hoy tenemos un tema que, bueno, es un tema que se ha ventilado en los medios que tanto a nivel científico como a nivel filosófico. Y obviamente que la astrología no ha tenido un matrimonio muy bueno con la ciencia, con la astronomía. Tenemos una, como dice una, entre comillas, una mala relación porque la parte científica y la astronomía en particular no reconoce esta ciencia que le llamo yo, es una ciencia y un arte al mismo tiempo de la salud y de la conciencia. Pero en fin, hipotéticamente podemos presentar, digamos, algunos avances que ha tenido la astrología en nuestros tiempos modernos, pero siempre ligados a la tradición, a la parte que tiene que ver con la astrología clásica y a los grandes maestros astrólogos del pasado, como Morin de Villafranche, también como el Marqués de Villanés, entre otros, Adolfo Weiss, que hizo una recopilación de toda la astrología clásica. Y nos basamos en esos, digamos, autores fantásticos que además fueron reconocidos a nivel de los diferentes eh, grupos sociales y también de los gobiernos, en este caso de las monarquías. De manera que tenemos una tradición que ha tenido mucho peso en determinadas épocas y que en épocas muy cruciales para nuestra historia, pues ha tenido momentos muy amargos y muy difíciles. Esto se dio incluso el más difícil que se pasó con la astrología fue en en la época de Hitler, en la Alemania nazi, donde el hombre consultaba a todos los astrólogos sobre los diferentes movimientos, además un poco amenazados,
y cuando le pronosticaron que iba a ser derrotado, que se iba a acabar su campaña, pues los reunió a todos, a más de 1000 astrólogos y los quemó vivos, ¿no? A esa noche le llamó la noche de los astrólogos, una noche fatal. Aún así, la astrología ha seguido creciendo, ha seguido avanzando y aparte de todos los ataques que ha tenido por parte de las diferentes cleros, religiones y de la ciencia, pues se ha mantenido y se ha mantenido porque en realidad lo que se conoce de nuestro universo es relativamente poco, de manera que hemos entrado en la época de la investigación de la ciencia un poco, eh, digamos que influidos un poco por esa teoría, digamos, de las llamadas determinaciones de Morin, y que de alguna forma también nos hace eh, pues movernos hacia la parte de los modernos, también me valga la redundancia, de los investigadores modernos, hacia la psicología, hacia lo transpersonal y todo lo que tiene que ver con las ciencias humanísticas. De manera que pues, vamos a intentar hoy compartir pues una experiencia que para mí ha sido más que una profesión, ha sido un hobby, porque desde hace unos, ¿qué diría yo? Unos 30 años más o menos, o más, quizás más, he venido interesándome por estos tipos de investigaciones de ciencias y he participado en diferentes escuelas de astrología y he sido de alguna manera formado también por una institución que se llama la Red Internacional para la Fraternidad Humana, donde se estudia la astrología, en este momento la cosmobiología, se le da el nombre de cosmobiología porque un poco nos metemos en la vida, en la parte fisiológica del cosmos. Y digamos que la parte anatómica de la astrología pues viene a ser la astronomía, que es básicamente donde se calculan los movimientos de los planetas, las distancias angulares, las ascensiones rectas, las ascensiones oblicuas, las distancias meridianas, los polos topocéntricos, en fin, todo este tipo de temas que tienen que ver con la parte científica. Y esto pues lo estudia la NASA, ¿no? La NASA, digamos que hace un seguimiento y ya ahí tenemos efemérides planetarias hasta el 2050 más o menos, calculados por la NASA, donde los planetas se van moviendo en el cielo en una danza maravillosa y haciendo encuentros a través de distancias angulares con otros planetas. Y entonces cada naciente, cada persona que nace en un instante le queda una impronta del cosmos sobre su cuerpo, sobre sus emociones y sobre su mente incluso, y que de alguna forma determina el resultante de esos elementos físico, emocional y mental en un plano espiritual. De manera que la astrología abarca todos estos aspectos y pues hoy nos estamos enfocando en la parte, digamos, de la salud, en la parte de la astrodiagnosis, darnos cuenta etiológicamente de dónde proviene la enfermedad o una situación, ya en una forma mucho más profunda, no solamente en las causas desde el punto de la realidad, de lo físico, sino también las causas cósmicas. Entonces, en este sentido, nos estamos moviendo en una dirección muy importante, ¿no? Vamos a ver si logro conectar acá para... Ok. Este es una carta del cielo, un mapa del cielo que se elabora con unos datos de nacimiento, donde allí ponemos el día en que nacimos, el año, el lugar y sobre todo la hora.
Por eso a este esquema se le llama horóscopo, porque proviene de hora. Se necesita saber la hora de nacimiento, al menos una hora provisoria aproximada, pues para tener más o menos un diagnóstico, digamos, acertado. Necesitamos que la hora pues esté lo más precisa posible. Existen métodos científicos a través de cálculos matemáticos para determinar, digamos, una hora de nacimiento que no se conozca con anterioridad, pero obviamente pues se requiere de un poco de más trabajo, porque tenemos que ubicar el lugar de nacimiento, el lugar topocéntrico de nacimiento, y desde ese ángulo topocéntrico hacer un análisis de todos los sucesos y con una operaciones matemáticas, pues una regla de 3, por ejemplo, se determina un poco el ángulo de aproximación de la hora del suceso y luego se hace un ajuste a los cálculos provisorios que se tienen y luego se puede tener una hora más o menos acertada. Esto desde luego representa un poco ya las técnicas de la alta astrología, donde no vamos a mirar hoy nada de esto, sino que simplemente nos vamos a centrar en, en nuestro trabajo. Para que ustedes se ubiquen, no sé qué tanto conocimiento cada uno de ustedes tenga de la astrología, pero este círculo exterior tiene los símbolos de los signos zodiacales. Estos símbolos, estos 12 sectores, bueno, normalmente se asocian con las constelaciones en el cielo. Desde hace miles de años, algunas constelaciones tenían las formas de animales, pero las constelaciones, como no están quietas, pues se están moviendo a través del tiempo. Estas formas de las estrellas, de esas constelaciones, pues ya no son las mismas. Sin embargo, ha quedado como símbolo estos 12 signos representando esas constelaciones, pero ya en la parte más científica se calcula por la nutación del eje de la Tierra, del eje lunar, perdón, con el eje de la Tierra hay un ángulo, hay una relación entre Luna y Tierra a través de sus coordenadas que reparte el círculo de 360 grados en 12 partes iguales y de allí surgen las 12 fuerzas. La primera que está ubicada en la línea ecuatorial, en nuestro horizonte terrestre, que se expande hacia el cielo, se le llama la línea ecuatorial celeste, y a partir de esa línea ecuatorial se dividen, que es el número, empezando por el signo de Aries, que tiene relación con una estrella, pues, una estrella fija básicamente, que tiene un punto de referencia para la astronomía, y a partir de allí se empieza a contar los diferentes sectores y las diferentes fuerzas que se están moviendo en nuestro universo. Y dentro del círculo, ustedes ven unas figuritas donde aparecen unos símbolos también. Aquí, por ejemplo, si ven el cursor donde estoy señalando, es el símbolo de Plutón. Este otro símbolo con una cruz con un círculo es el de la Tierra. Aquí tenemos el de Saturno, por aquí Neptuno, por acá Júpiter, por aquí un planetoide, un cometa básicamente, que se quedó atrapado entre la órbita de Urano y Saturno, que se le llama Quirón. El nodo norte, que es un poco la intersección del ángulo de la Luna con el movimiento del Sol o la eclíptica. Y aquí tenemos a Urano, que es un planeta relativamente nuevo, que fue descubierto en 1880 y algo, 78 creo. Luego tenemos aquí a Marte, un círculo con una flechita. Por aquí tenemos el símbolo de la Luna. Por acá el símbolo de Venus. Por aquí el Sol y Mercurio. Bueno, pues estos planeticas, estos planetas, es decir, cuerpos que se mueven, significa planeta, en el cielo, y que tienen, digamos, por decirlo así,
luz propia, porque no emiten luz, sino que tienen su propia luz, que es la luz del Sol, básicamente. Entonces, estos planetas que son Urano, Neptuno y Plutón, que son los más recientes descubiertos, se les llaman transpersonales. Y los otros 5 planetas son los planetas personales y tienen mucho que ver con toda la tradición astrológica. Como les digo, la astrología clásica se finca mucho en el símbolo de estos planetas porque son los que han sido más estudiados a través de la historia. Los otros no vamos a tocarlos por ahora porque, bueno, son relativamente recientes y cada planeta para darle una órbita a nuestro sistema, pues tarda, por ejemplo, Plutón 248 años, 250 años, o sea que no tenemos todavía históricamente una civilización que haya ido cronometrando las posiciones del planeta, pero simbólicamente sí tiene un significado que es válido para nuestros tiempos. Y lo mismo Neptuno, que tiene también una duración de más de 100 años, y Urano, que en 84 años da la vuelta a nuestro sistema, de manera que no tenemos una información así, más bien de Urano se tiene un poco de más información, porque bueno, los que han logrado vivir más de 80 años, pues han tenido la fortuna de tener un recorrido de su planeta Urano en el zodiaco. Esto es uno de los temas, digamos, que tiene que ver con la parte técnica de la astrología. Entonces, vuelvo que la astrología se divide en astronomía de posición y la parte astrológica propiamente dicha, que es simbólica, eminentemente simbólica. Aspectos que analizar en un horóscopo en astrología médica. Para analizar la influencia y relevancia de un planeta tendremos que considerar, primero, el estado cósmico. El estado cósmico lo da por el signo, es decir, un planeta en todos los signos no está en buena posición. Hay un signo que le rige. Hay otro signo donde el planeta está, digamos, en detrimento, se llama, no está en buena posición. Y otro que está en caída, no está en buena posición. Entonces, ese estado cósmico del planeta hay que analizarlo para poder mirar esa situación, ¿no? Luego hay que analizar su estado mundano. El estado mundano representa lo que llamamos en astrología casas astrológicas, son espacio-temporales, son sectores espacio-temporales que se dan a partir del vertical o la vertical del lugar donde nacimos. En todo lugar donde nacimos hay una vertical y una horizontal, es decir, hay un plano cartesiano, nosotros estamos en el centro, y ese lugar donde nacimos es el centro del universo para nosotros. Eso viéndolo desde el sistema topocéntrico. En mi persona, trabajo básicamente con el sistema topocéntrico, que es de mucho más precisión. La mayoría de astrólogos, muy pocos trabajan con ese sistema, la mayoría lo hacen con el sistema geocéntrico. De manera que a veces hay un pequeño desfase porque los cálculos de planetas se realizan para el centro de la Tierra y no para el lugar donde la persona nació. Y uno se pone a analizar que algunos planetas cambian a veces, sobre todo los planetas lentos, como los planetas transpersonales, pues a veces por sus excentricidades que tiene, como en el caso de Plutón, a veces se ubican en 3 y 4 grados de diferencia, de manera que cuando se ve ese estado cósmico y ese estado mundano del planeta, hay que calcularlo con precisión para poder saber qué influencia trae. De manera que la mayoría de los horóscopos que vemos son horóscopos que son geocéntricos, con casas topocéntricas, pero no es lo mismo, ¿no? Luego viene la fuerza de los aspectos. ¿Qué son los aspectos? Es la relación que tiene un planeta con otro en el cielo. Si un planeta está arriba de mi cabeza, en el cielo, y otro debajo de los pies, tiene una distancia angular de 180 grados. Y esa distancia angular de 180 grados se considera en la astrología clásica como algo que no es muy favorable. En muchos casos, por ejemplo, dos planetas en el momento en que nacemos está en esas posiciones, pues podremos interpretar que lo que indica la casa donde caen esos planetas
pues nos está indicando algo que no está muy bien. ¿Y qué son las casas? Pues vuelvo y repito, esos espacios donde cada casa, de la 1 a la 12, son 12 casas, tiene un significado particular. Por ejemplo, la casa 1 representa la personalidad. La casa 2 es la forma como nos conseguimos el dinero, las finanzas. La casa 3 representa, digamos, los estudios, la juventud, la comunicación, los hermanos, los primos, en fin. La casa 4 representa la fuente, digamos, el hogar paterno, el país donde vivimos, y representa ese lugar donde somos protegidos, donde somos, digamos, eh, cuidados, ¿no? Representa básicamente como la madre. Luego la casa quinta representa la primera etapa de los amores, de las, digamos, de la creatividad, de los hijos, de muchas otras cosas que se mueven allí. Y en la casa 6 representa la salud. Por eso en astrología médica se miran algunas casas como la casa 1, que es nuestra persona, nuestro cuerpo físico, la casa 4, que también representa el fin de la vida, y la casa sexta, que representa la salud, y por último la casa 8, que representa la muerte. Y no solamente la muerte física, a veces la muerte de estados, ¿no? En el proceso de la vida estamos muriendo y naciendo. Entonces, cada casa tiene una significación. La casa 7, por ejemplo, de las relaciones, de la pareja, del matrimonio, de las sociedades, de los enemigos declarados. Y la casa 9 representa los viajes, el extranjero, la filosofía, la enseñanza de lo sagrado, por ejemplo. La casa 10 está representando la profesión de la persona. Fíjese que está la profesión en la casa 10 y en la casa 6, que es la salud, se representa también las ocupaciones. De manera que la persona puede tener una profesión, pero ocuparse de otras cosas. Y allí se mira cómo se está ocupando la persona. Y la casa 11 representa a los amigos, representa las amistades, los protectores, la fraternidad, los cambios bruscos también. Y en la casa 12 representa lo que llamamos los enemigos ocultos, pero también las cosas que no, de las cuales nosotros no tenemos control. Son cosas que vienen porque vienen por designio divino o por karma, como se le llama, o por algo, ¿no? Pero algo que no tenemos un control para eso. Entonces, eso es lo que hay que analizar en una carta, su movimiento rápido, lento, retrógrado, estacionario. Es decir, los planetas se mueven, tienen movimientos, digamos, lentos o rápidos, retrógrados, porque es un fenómeno óptico. Desde la Tierra, cuando vemos ese planeta, parece como si estuviera devolviendo en su trayectoria. Lo que pasa es que la Tierra se acelera un poco más, el eje de la Tierra, y hace que el planeta sea como hacia atrás, ¿no? Es un poco como cuando nos sentamos en un bus y el bus empieza como a moverse y el otro del lado parece que se está yendo al lado contrario, es decir, es una reacción óptica, ¿no? Que se ve allí. O estacionario cuando está punto equilibrado un poco con el eje de la oblicuidad de la eclíptica y sobre todo el eje de la rotación terrestre, entonces en ese momento el planeta está retrógrado, está estacionario. Entonces decimos que la enfermedad se producirá cuando tenga lugar los aspectos exactos por direcciones, progresiones o tránsitos. Esos son, es decir, la carta no está estática. En el momento que nacemos empezamos a evolucionar y los planetas se están moviendo. Entonces los planetas en el momento que se mueven en el transcurso de una vida, activan algún suceso que ya está marcado en el nacimiento. Es como una especie de genética cósmica. En realidad la astrología la llamamos ahora cosmogenética, porque venimos con una genética cósmica. Entonces hay genes que traemos que aparecen a los 10 años, aparecen a los 20, pueden aparecer a los 50 o hasta los 80, puede ser que aparezca si es que vivimos 80 años. Es decir, que llega un momento en que toda la configuración planetaria se mueven y activan ese gen y ese gen aparece. Puede ser el gen de la enfermedad o de la salud, del bienestar, del éxito, de los reconocimientos, de la prisión, de las enfermedades crónicas, en fin, cualquier gen de esos aparece y entonces es cuando
nos damos cuenta que hay algo que está pasando y no sabemos por qué. Y uno le echa la culpa a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser la alimentación, que no me alimento bien, pero hay gente que se alimenta igual y no le da lo mismo, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, a muchas cosas, pero no nos damos cuenta que hay una relación directa desde nuestro nacimiento con el cielo. Entonces, los planetas y signos del zodiaco, ustedes pueden ver aquí en una forma mucho más clara lo que son las casas astrológicas en la parte externa del círculo, está desde la 1 hasta la 12. Internamente tenemos los signos, y entonces cada signo corresponde a una casa. Si ustedes ven que Aries corresponde a la casa número 1, pero resulta que en el movimiento de los planetas, dependiendo en la hora en que nacemos, no siempre Aries coincide con la casa 1. O sea, el Aries puede caer en la casa 7, en la 12, en la 10, depende de la hora en que nacemos. Y así sucesivamente todos los signos se mueven 30 grados y quedan en casas diferentes. De manera que cada planeta y cada signo tiene una casa que lo rige. Entonces tenemos Aries, aquí el de rojo, el primero de la casa 1 que se ve acá, Aries, luego sigue Tauro, luego Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces miren que aquí Cáncer representa básicamente la casa 4 que es la madre, ya lo femenino, y Capricornio en la parte 10 representa como el padre, lo masculino. Es como la casa 10 representa el éxito y la parte profesional y la forma como nos mostramos. Y también esta división del hemisferio, del horóscopo, en dos mitades, se ve que está dividido en 4 cuadrantes y las 2 cuadrantes de arriba es la parte superior. Quiere decir que cuando vienen muchos planetas arriba, en el momento en que nacemos, pues nuestra vida está más tirada hacia afuera, ¿no? Somos más extrovertidos. Contrario que cuando están los planetas y muchos aspectos hacia abajo del círculo, somos más introvertidos, más mirándonos a nosotros internamente, o sea, nuestra situación, nuestra energía la dirigimos más hacia adentro que hacia afuera. Entonces de allí también hay una parte oriental y una parte occidental, donde en la parte oriental, que tiene que ver desde la casa 10 hasta la casa 3 o a la casa 4, pues nosotros tenemos la capacidad de hacedores, de movernos y de actuar y cambiar el destino y cambiar la vida. Pero cuando hay planetas y todas las configuraciones nuestras en el momento que nacemos están en el sentido, en la parte occidental, dependemos más de los otros, ¿verdad? Y a la veces no se puede, no tenemos que esforzarnos mucho y todo nos llega, ¿no? A veces puede ser así. Y todo nos llega, puede ser lo bueno o lo no tan bueno, ¿no? Esa es la situación. Entonces acá, cuando nacemos con muchos planetas en este sector, tenemos que ver con mucho esfuerzo para realizar nuestras actividades. Y he puesto aquí al lado este símbolo de Sagitario y llamado Quirón, porque Quirón tiene mucho que ver con la salud y en particular con la naturopatía. Este planetoide se descubrió por allá en 1970 y algo, y justo fue el momento en que apareció la mayor promoción de la naturopatía en nuestro planeta, o sea, el renacer de las terapias alternativas. Y Quirón mitológicamente, pues bueno, tiene una historia un poco trágica porque fue concebido, digamos, en una especie de relación no muy normal y, y nació como un monstruo, ¿no? Digamos, su mitad caballo y mitad hombre, y luego su padre no lo aceptó y bueno, lo abandonaron básicamente, y su madre también, y luego apareció por allá mitológicamente también Apolo que lo recogió, lo entrenó, le enseñó la medicina, las artes de curar y todas esas cosas, y el hombre se volvió un sabio sanador
Quirón viene de quirófano y también quiro de la mano, ¿no? Y es el trabajo con las manos. Resulta que en una de esas andanzas de Quirón fue herido por una flecha que lanzó Hércules porque había una revuelta de los centauros y parece que en un matrimonio querían raptarse a la novia y entonces salió Hércules de su cueva, lanzó unas flechas y le hirió a Quirón. Y resulta que Quirón, por ser un semidios, era inmortal, pero la herida que le dio Hércules fue una herida con una flecha que estaba envenenada por la sangre de la hidra, que fue, digamos, vencida por Hércules en uno de los trabajos de Hércules, maravillosos símbolos en astrología. Y esa flecha pues no tenía cómo sanarse, de manera que como él era, digamos, inmortal, le tocó llevar esa herida todo el tiempo y no pudo sanarse. De manera que Quirón representa el que lleva una herida y que no hay cómo sanarse, pero puede sanar a otros porque tiene la herida. Entonces, donde esté Quirón en nuestra carta, hay una herida, hay un sufrimiento, hay algo que tenemos que trabajar y sobre todo tratar de hacerlo a través del servicio. Este está muy relacionado con Virgo, que es el signo del servicio. Bueno, para no alargarles el cuento, Quirón por allí encontró con quien intercambiar eh, su estado de inmortal a mortal y lo cambió, murió y la persona que recibió pues le tocó que mantenerse allí de por vida en sufrimiento. Bueno, hay una historia interesante, un poco que sería chévere en mitología que la vean para no alargar mucho el cuento. Total que Quirón representa un poco una herida que llevamos y en la parte de la salud se tiene mucho en cuenta Quirón. Y aquí tenemos, bueno, los símbolos del zodiaco. Cada uno de ellos está representando una parte anatómica de nuestro cuerpo. Si ven que el que está más arriba y abajo tienen una representación muy particular, pero aquí dice que cada planeta en el momento del nacimiento deja una impronta sobre la anatomía humana. Y dentro del círculo zodiacal está el caduceo de Mercurio, ¿no? Mercurio es en la mitología, bueno, tuvo una historia también interesante por allí que ya siendo un niño se le fue y se le robó las vacas a su hermano y se disfrazó de brujo o algo así para que no lo descubrieran. Y aparte de eso, como era un dios, pues le cambió los cascos a las vacas para atrás para que cuando fueran a buscarlas pareciese que fueran hacia otro lado, ¿no? Entonces, por eso Mercurio normalmente es como el ladronzuelo, pero también representa la inteligencia. Y entonces Júpiter lo nombró el mensajero de los dioses, porque era un ser, un dios supremamente inteligente. Por eso Mercurio representa también la comunicación, representa el mensajero de los dioses, y de allí se deriva un poco el tema de la medicina, por eso se representa Mercurio, el caduceo de Mercurio, son dos serpientes que tienen que ver con lo que se usa como símbolo en la medicina, ¿no? Eso quiere decir que la medicina tiene unos orígenes mágicos, ¿no? Por decirlo así, o mitológicos. Y era así porque en ese tiempo se conocía bastante de este tema de la influencia del cosmos y de las energías superiores en nuestra vida. Entonces aquí tenemos la representación de los signos en cada área de nuestro cuerpo. Aries rige la cabeza, Piscis rige los pies. Vemos que Tauro rige la garganta, el cuello, Mercurio rige los brazos, el pecho, los pulmones también. Leo rige el corazón y la espalda. Cáncer rige el pecho. Aquí tenemos a Libra, rige los riñones. Virgo rige los intestinos. Escorpio rige la región genital.
Sagitario rige los muslos, las caderas. Acuario rige las rodillas. Capricornio, Capricornio rige las rodillas y Acuario rige las piernas. Toda esta zona de las piernas. Y los pies los rige Piscis, ¿no? Esta es básicamente una anatomía que, gracias a la observación de miles de años de nuestros sabios astrólogos de la antigüedad, los sirios, los caldeos, los egipcios, hay una tradición milenaria de esta ciencia que se ha transmitido de labio a oído, de maestro a discípulo, y que en nuestro tiempo hay obras monumentales como el Tetrabiblios de Ptolomeo, por ejemplo, y muchas otras clásicos libros de la astrología antigua, donde se puede ver que esa simbología todavía es útil en nuestro tiempo, aparte que se ha enriquecido con toda la parte de la psicología y sobre todo la parte transpersonal, cómo afecta no solamente nuestra parte física, sino emocional y mental. De manera que es un recurso maravilloso para los psiquiatras, para los psicólogos y para los humanistas. Y aquí tenemos los símbolos de los planetas. Mercurio está relacionado como con un círculo, una cruz y un semicírculo. Normalmente el semicírculo representa la parte emocional, el círculo el espíritu y la cruz la materia. Esto quiere decir que el Mercurio tiene esos tres componentes, ¿ya? Físico, emocional y mental o espiritual. Y luego tenemos a Venus representando la belleza, por eso se ve como una especie de espejo donde nos podemos mirar. Representa la armonía, la belleza, está atrás de un círculo sobre el círculo, o sea, el espíritu sobre la materia. Y luego la Tierra, que está representado por una cruz, un círculo. Marte, que es como una especie de escudo de los gladiadores, de los guerreros en la antigüedad. Es como el símbolo de la guerra, básicamente. Ya este planetica ha estado inmerso o aceptado socialmente como una representación de lo masculino. Lo mismo que Venus está aceptado como una representación de lo femenino. Ya ustedes ven, por ejemplo, algunos lugares ponen en los baños los símbolos de Venus y de Marte para significar que hombres y mujeres, ¿no? Es decir, ya está inmerso dentro de nuestra cultura. Luego tenemos a Júpiter, que es como un medio círculo y con una cruz al lado, es decir, es un equilibrio, una forma de equilibrar la materia, porque representa la abundancia, el poder y la protección. Y Saturno representa esta parte, que es como una cruz arriba con un semicírculo al lado, muy parecido a Júpiter, pero al revés. Pero Saturno viene de Sat, que es el Sabbat, que es el número 7, por eso rige el número sábado. Por ahí algunas religiones hablan que el séptimo día Dios descansó. Entonces dicen que el séptimo es el sábado, aunque para muchos el séptimo es el domingo, ¿no? Pero el Saturno también representa el Saturno, urna sagrada, ¿no? Y muchos lo han relacionado a la antigüedad en la mitología con el Satanás, con el demonio, ¿no? O sea, con las energías instintivas y bajas. Por eso Saturno, donde está en la carta, siempre representa como una parte difícil de manejar. Luego el dios de los mares, Neptuno, es como un ancla que está allí sobre el fondo marino y representa lo profundo del inconsciente colectivo, por ejemplo, de Jung, y todo ese mundo de la psicología, de los ensueños, de las ilusiones también. Donde esté Neptuno, ahí tenemos algo que creemos que es como lo que se va a dar, pero es más que ilusión. Tenemos Urano como una antena que representa al mundo. Apenas tiene chances, sí. Yo sé que ahorita usted ya tiene chance, solo que no tiene poco, pero ya una vez que le sale la luz ya tiene chance. ¿Qué dice? Bueno, ¿hay alguien por ahí? ¿Seguimos? Muy bien. Tenemos a Plutón también. Plutón es uno de los
símbolo del inframundo, ¿no? Que representa la transformación, la transmutación, los cambios fuertes. Y donde está también está muy relacionado con las cosas que están por aparecer, por verse. Incluso enfermedades que no se pueden diagnosticar con facilidad, Plutón puede darnos esa clave. Luego tenemos a Ceres, bueno, es un planetoide también que tiene una simbología particular, pero nos interesa más ahora mirar la Luna y el Sol, que representan un poco la madre. Este es como la parte de la polaridad Sol-Luna, y es muy importante para nuestra vida, ¿no? Representan nuestras primeras etapas de la vida, el Sol y la Luna, y Saturno, ¿no? También. Muy bien. Ahora aquí hay una serie de regencias anatomopatológicas de los planetas. El Sol representa vitalidad, el corazón, la espalda, la frente, vista, el ojo derecho. Por ejemplo, cuando hay un aspecto que no es muy favorable con el Sol, sobre todo las personas que nacen entre las 6 de la mañana o las 6 de la tarde, pueden tener problemas de la visión o esta ceguera, ¿no? Eso es algo muy interesante, sobre todo cuando el Sol está en mal estado cósmico, o sea, en un signo que no es muy favorable al Sol, y además que tenga algunas relaciones o enemistades con otros planetas, ¿no? Entonces ejerce una fuerza un poco fuerte en relacionado con estos órganos. La Luna, la digestión, eliminación, la menstruación en las mujeres, el estómago, el busto, la vista, el ojo izquierdo, o sea que la Luna está relacionada también con el ojo izquierdo. Los pechos, la matriz y el sexo femenino interno. Tenemos a Mercurio, que rige los nervios, la respiración, la locomoción, o sea, el movimiento, los pulmones y el cerebro, los intestinos, los brazos, las manos, la palabra y los medios de expresión. Venus rige la sangre venosa, la garganta, el cuello, sexo externo femenino, sentido del tacto, ovarios y riñones. Por ejemplo, para analizar un horóscopo con un Venus en una mujer que pueda tener algunas de estas patologías, pues se ve cómo está, en qué estado cósmico, estado terrestre o mundano está el Venus y qué tipo de relaciones tiene con otros planetas. También representa un poco lo que es Venus y Marte, representan las relaciones, ¿verdad? Venus normalmente en la carta astral de un hombre representa su futura esposa y Marte en la casa de una mujer representa su futuro esposo, ¿verdad? Por eso se tiene relación con este tipo de aspectos en las sinastrías, cuando se hace las cartas de dos novios que quieren casarse, empezamos a ver cómo son las relaciones entre estos dos planetas y qué se espera con la relación a largo plazo, ¿no? Si es benéfica o no es muy conveniente. En ese caso, no es que no se pueda dar un matrimonio, siempre y cuando las personas ambas asuman los retos que van a tener, pero en todo caso puede haber otra persona que con ella sea mucho más fácil convivir o mantener una relación adecuada. Y también en la parte de la salud, pues vemos en el caso de Venus, pues en las mujeres, todos estos órganos si tienen algún tipo de patologías o van a tener, incluso se puede ver haciendo un seguimiento año por año en qué momento de ese año puede darse un tipo de estas situaciones. Por eso cada año es necesario hacerse una revolución solar para ver qué cosas de las que aparecen en el momento que nació pueden darse en ese año, ¿verdad? Para tomar medidas. O sea, las estrellas inclinan pero no obligan, se dice, ¿no? Las estrellas inclinan pero no obligan. Entonces, si nosotros sabemos, es como los planetas nos anuncian, ¿no? Mira, ojo que está mal esto, ¿no? Hay que corregir
los hábitos alimenticios, hay que corregir tal y tal cosa, hacer esto, se les da las recomendaciones a las personas para que este efecto no se dé, ¿verdad? O sea, uno puede evitarlo, perfectamente se puede evitar. Entre otras, Marte, seguimos con Marte, representa la fuerza muscular, el hierro en la sangre. En casos, por ejemplo, de anemias, cuando Marte está en un mal estado cósmico y son personas que pueden ser anémicas fácilmente, tienen problemas. Los glóbulos rojos también se disminuyen, la energía. También tiene relación con la nariz, con el pene en el hombre, el ano y la vejiga, la cabeza, el sentido del gusto. Entonces vemos también que si Marte está en una mala posición en relación con estos órganos, pues es muy probable que vaya a tener una patología de estos órganos. Y en todo caso, pues también existe digamos, unas recomendaciones, sobre todo para trascender o para llevar a mejor término este tipo de patologías para recuperarse. Existe, digamos, igual un remedio, digamos, que se puede utilizar desde el punto de vista de la naturopatía, ¿verdad? Ya no hablemos de medicinas químicas, sino de medicinas naturales y sobre todo algún tipo de prácticas que se pueden hacer en el caso de algunas patologías para ir corrigiendo esta situación. Porque la fuerza está allí, ¿no? La fuerza está allí, es como cuando una gotica está cayendo sobre el agua, perdón, la gotica está cayendo sobre una roca y si se deja allí va a perforar la roca con los años, ¿no? Pero si se desvía, si nos damos cuenta de que eso va a suceder, pues se desvía la gotica o se corrige y la roca no le pasa nada si es que no queremos que se perfore, ¿no? Pues más o menos esa es la idea, ¿no? Que uno trata de evitar las causas para que no se den esos efectos que no son tan favorables. Luego Júpiter rige la sangre arterial, la circulación sanguínea, el hígado, el semen, el sentido del olfato. Y por último, Saturno, la osamenta, la bilis, vaso, cartílagos, sales minerales y calcio, y en este caso el oído, ¿no? Por ejemplo, cuando un Saturno está mal aspectado, a veces una persona puede nacer sorda, o puede ser que adquiera una sordera en un momento en que un planeta cruce sobre un aspecto de estos fuertes de Plutón a lo largo de su vida, y entonces dispare una sordera, ¿no? Eso es muy probable que se dé en el transcurso de una vida. O si la afectación es muy fuerte, que tenga que ver con su casa 1, casa de la salud, la 6, mal estado cósmico, en estado mundano, digamos, por casa, pues va a hacer que se genere una patología de nacimiento o congénita. Ahora tenemos la anatomía y cosmobiomedicina. En la cosmobiomedicina dice Aries, como les dije, rige la cabeza, cerebro medio, vía piramidal, también la zona parietal, maxilar superior. Tauro rige el cuello, equilibrio del oído interno, amígdalas, tiroides, mandíbula. Géminis rige su relación con el corazón, brazos y manos. Cáncer, estómago, mamas, útero, gestación. Leo rige el corazón, los grandes vasos, vena porta, vaso, espalda, columna vertebral. Virgo, vientre, abdomen, apéndice, intestino delgado, intestino grueso, perdón, intestino delgado y sistema nervioso. Libra, los riñones, glándulas suprarrenales, lumbares. Escorpio, la vejiga, relación sexual, útero, próstata y colon. Sagitario, músculos en general, hígado, ciática, muslos, cadera. Capricornio rige las rodillas, glándula paratiroides, dientes, huesos en general.
Acuario, sistema circulatorio, sistema nervioso. Piscis, sistema linfático, zona frontal del cerebro. Si ustedes ven que cada planeta rige un signo, entonces el signo de Aries lo rige Marte, pero también lo rige Escorpio. Entonces, Marte y Escorpio tienen que ver con la vejiga, región sexual, útero, próstata, colon, ¿no? Y lo mismo también tiene que ver con la cabeza. Normalmente, en la parte, digamos, de la relación que tiene que ver con los dos aspectos de los planetas y el signo, pues hay que analizar la relación que tiene el signo, porque no siempre el signo va a estar no va a estar con el planeta que le es afín. Muchas veces un planeta está en un signo que no es favorable para el planeta, entonces ese estado cósmico del planeta hay que analizarlo, ¿no? También los planetas, pues según la teoría de Adolfo Weiss, dice que tienen, digamos, los estados, digamos, relacionados con los 4 humores, por ejemplo, y cada uno pues tiene un temperamento. Entonces, eso un poco dentro de la medicina antigua, pues se veía mucho eso del diagnóstico a través de los humores y los temperamentos. Entonces, los planetas también tienen una relación directa con ese aspecto. Ahora veamos qué ha habido en la parte de la ciencia, sobre todo modernamente, de investigaciones del doctor Eugene Jones, ginecólogo checo. Dice él que el riesgo de concebir un niño enfermo o con malformaciones congénitas es mayor para ciertas mujeres, a saber, las nacidas en luna llena. ¿Ya? Es decir, cuando un nacimiento de una mujer, de una niña, está en luna llena, en el momento en que que está ya en condiciones de dar a luz, pues hay riesgo para concebir el niño, pero también agrego yo, depende del estado cósmico de la luna llena, ¿no? Bueno, normalmente cuando la luna llena, cuando hay luna llena está opuesta al sol, o sea, está en el signo opuesto del signo de nacimiento. Entonces, esos 180 grados que los dividen, pues tienen una relación un poco negativa, dependiendo también del estado cósmico de la luna. O sea, hay que analizar varios factores, ¿no? Para llegar a un diagnóstico de eso. Advierte que las mujeres con un ángulo natal sol-luna llena de 180 grados deben evitar concebir en un ángulo similar, ¿ya? O sea, es sobre la luna llena, da lo mismo, ¿no? Igual es un ángulo de 180 grados. La influencia lunar en la fertilidad. La mujer tiende a ser más fértil exactamente en la fase de la luna en la cual nació. Entonces, por ejemplo, si nació en cuarto creciente, en cuarto menguante, o ese tipo digamos, de fases lunares, pues en esas fases tiende a ser más fértil, es decir, a embarazarse, ¿no? Muchas veces cuando uno hace unas mujeres que no pueden embarazarse, pues si uno lo ve desde la astrología puede recomendarle que traten de tener sus relaciones justo en esas fechas de la luna, en la fase de la luna en la cual ella nació, y es muy probable que quede en embarazo para esos días, ¿no? O sí, en esos días de la fase, ¿no? Que son 2 o 3 días más o menos. Es decir, la posición relativa al Sol y la Luna en su esquema natal marca el ángulo crítico para concebir, es decir, lo que estoy diciendo, dependiendo del ángulo de la Luna. La influencia lunar y la cirugía. La luna parece controlar los líquidos corporales, incluyendo la sangre. El doctor Elson Andrews Tennessee observó que se producían más hemorragias durante las operaciones cuando había luna llena. Su estudio en 1000 pacientes con hemorragias mostraron que el 82% de las situaciones críticas tenían lugar en el primero y último cuarto de luna, con un aumento significativo cuando había luna llena.
Ahora la luna y los nacimientos. La luna estaba asociada con crisis fisiológicas. La crisis mayor es el nacimiento, ¿no? La parte fisiológica. W y A. Menaker analizaron más de 500.000 nacimientos en hospitales de Nueva York. Es decir, eso se hizo un seguimiento de años y años, ¿no? Haciendo un registro y observaron que la mayoría habían tenido lugar cuando la luna estaba llena. O sea, cuando hay luna llena, generalmente, si ustedes averiguan, por ejemplo, los pediatras, hay mayor número de nacimientos en esas épocas, ¿no? Y por último, vamos a tratar solamente de una de las terapias que tiene que ver con, sobre todo la homeopatía, relacionadas con las patologías que genera, por ejemplo, los planetas personales en este caso. Si es el Sol, que está relacionado con el metal oro, el metal homeopático es aurum metallicum. Si es el caso de la Luna, el metal es la plata y el metal homeopático, o sea, el medicamento homeopático es el argentum metallic. El mercurio, planeta Mercurio y metal mercurio, su medicina es el Mercurius vivus. Esto se aplica muchas veces incluso para temas que tienen que ver con la tiroides y con temas que están relacionados también con los respiraciones y los brazos, que tienen que ver con Mercurio. Venus, el cobre, el cuprum metallicum. Marte, que es el hierro, el ferrum metallicum. Y Júpiter, estaño, stannum metallicum. Saturno, que lo rige el plomo, plumbum metallic. Cada planeta tiene una, como ven ustedes allí, una relación con los metales. Aparte de eso, vibracionalmente tiene una longitud de onda, cromática también, tiene una vibración. Y bueno, hay una serie de energías sutiles que nos conectan con los centros energéticos de nuestro cuerpo, llamados por los hindúes los chakras. Es decir, esos círculos de energía que tenemos, centros de energía, pues cada uno de los planetas vibra con un chakra de esos, empezando de abajo hacia arriba. Saturno rige el chakra Muladhara, por ejemplo. Júpiter, el chakra Svadhisthana. Marte, Manipura. Venus, Anahata, del corazón. Mercurio, la garganta. Vichuda se llama. Luna con el Agna, que está en el entrecejo, que es el que da la clarividencia. Y el Sol con la parte de la corona, que es la que rige la conexión con lo superior. Este tiene que ver mucho el Sol con la glándula pineal, básicamente, porque la energía que emana de la glándula pineal, tiene propiedades piezolumínicas y piezoeléctricas. Es incluso una hormona las hormonas que produce esta glándula pues generan una serie de beneficios interesantísimos para la salud, que en astrología médica se estudia a fondo todos estos aspectos. Luego pasamos a este tema que tiene que ver con la sincronía humano-cósmica. No es coincidencial, ¿no? De que nosotros respiramos en promedio 18 veces por minuto, ya que si estamos excitados, enojados o asustados, respiramos más veces, y si estamos relajados, respiramos menor número de veces. Pero promedio son 18 veces por minuto. Esto coincide con los ciclos cósmicos llamados sáricos, que se llevan a efecto cada 18 años y tiene que ver con el movimiento de nutación del eje de la Tierra, es decir, ese movimiento de balanceo del eje terrestre y también del eje lunar, ¿verdad? Hay un movimiento que se realiza cada 18 años, vuelve a su posición original.
Y un poco hablando de esto de la parte de las energías, la sincronicidad, es bueno traer aquí a presentarles las conclusiones o digamos los estudios que realizó Jung en este campo de la astrología y relacionado un poco con los temas del inconsciente colectivo y de la relación con los individuos, su parte emocional y todos sus complejos y sus cosas, ¿no? Dice, el concepto de sincronicidad fue definido por Carl Gustav Jung en 1964. En su obra La interpretación de la naturaleza y la psique como la conciencia temporal de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí casualmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Para Jung, las sincronicidades son acontecimientos conectados los unos con los otros, no a través de la ley causa-efecto, sino a través de lo que se conocía como simpatías. Es decir, que hay una serie de simpatías entre los planetas, de relaciones familiares, pero también una simpatía con lo que nosotros tenemos desde el punto de vista de la naturaleza humana, de la realidad. Pues como les decía, a través de nuestros centros energéticos hay una relación sincrónica con todos los planetas que de allí se desprende básicamente todas estas influencias de las cuales estamos hablando. Y pues él hablaba básicamente de los arquetipos. Cada planeta realmente representa un arquetipo, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de la madre, en el caso de los arquetipos de Jung más importantes, dice que la madre o la gran madre también representada por la luna. Entonces la luna es el arquetipo de la protección, de la alimentación, de todo lo que tiene que ver con los cuidados, porque es donde nosotros nacemos, es la casa 4 que les había indicado, y donde todo empieza a formar parte de un crecimiento en el desarrollo de la conciencia sobre todo, porque yo dependo de la otra persona, es decir, dependo de la madre, dependo del clan familiar, dependo de mi tierra, de mi lugar. Es decir, todo esto está relacionado con estos arquetipos. Entonces, cada planeta representa un arquetipo. Según Jung, dice que un arquetipo es un patrón de energía, que es un molde que contiene forma, más no así contenido. El contenido se lo da a la experiencia de cada quien, es decir, que es el molde de la madre, pero la experiencia la estoy viviendo yo como que estoy siendo protegido, cuidado y acunado por mi madre. Entonces ese es el contenido, ¿no? También dice, a fin de diferenciar y no confundir qué es y qué no es un arquetipo, Jung deja claro que no se trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas. O sea, no representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas, de representaciones, ¿verdad? Tampoco son herencias individuales, sino en lo esencial generales, como se puede comprobar por los arquetipos de un fenómeno universal, ¿verdad? Es decir, que el cosmos, esos arquetipos cósmicos son generales, pero que afinan de pronto en lo particular con la conciencia del individuo, también con el inconsciente personal y con el inconsciente colectivo, que es básicamente los que nos conecta con lo más interno de nuestra esencia, de nuestro yo, ¿verdad? Entonces, por eso los arquetipos dice la sombra, el ánima, el animus, el héroe, el yo, el anciano sabio. Entonces son algunos de los arquetipos que tenemos. Es muy importante esto de la sombra también. Bueno, estos son temas bastante profundos que se tocan también desde la visión astrológica y que hacemos en un trabajo, en algunos talleres que yo he dado de astrodescodificación o descodificando nuestros planetas, donde aparece la sombra del planeta. Y esa sombra es lo que nos está llegando como enfermedad, como tristeza, como desengaño, como ilusión, como abandono, como castigo, en fin, como muchas cosas que a veces las tenemos en nuestro interior y que las vamos manifestando y se manifiesta ya patológicamente y que requieren de mucho cuidado. Entonces, este tipo de talleres que hemos hecho
a través de una representación simbólica, pues se puede lograr avanzar mucho en la descodificación de estos arquetipos. Yo llamaba a la astrología método intuitivo, es decir, porque no solamente a través de la razón, sino también de la intuición, que es la mente superior, que podemos entender que un arquetipo nos puede generar ciertas situaciones favorables o desfavorables en nuestra vida. Él declaró en varias oportunidades que había podido verificar que determinados estados psicológicos o determinados hechos estaban correlacionados con los tránsitos de los planetas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo nazco, en el transcurso de los años, los planetas van moviéndose por los mismos puntos de mi nacimiento. Eso se llama un tránsito. Por ejemplo, yo nazco con el Sol en Leo. Entonces, cada vez que un planeta pasa por Leo, está transitando mi tema natal. Y así, cualquier otro planeta, cualquiera de los planetas también son transitados por el Sol mismo o por cualquiera de los planetas. Es decir, se están encontrando durante toda una vida y por eso son momentos críticos cuando hay tránsitos, ¿no? Y es donde se activa y se ven, por ejemplo, los sucesos. Por ejemplo, para corregir horas de nacimiento y sucesos o para ver sucesos que puedan venir más adelante, se utilizan lo que llaman los tránsitos ascensionales, que es en sistema topocéntrico, de que les hablaba inicialmente. Entonces uno, a través de esos tránsitos, puede lograr determinar el momento exacto de un acontecimiento, pero con mucha claridad, siempre y cuando se tenga una hora de nacimiento precisa, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Para poder que estos tránsitos se puedan interpretar y ver con claridad. Este sistema de tránsitos lo hicieron lo trabajaron desde el punto de vista topocéntrico dos grandes matemáticos como fue Wendy Polish y Nelson Page, quienes se radicaron en Argentina en los mediados de 1900 y algo, y fueron los creadores del sistema topocéntrico. Entonces ellos hicieron cálculos de, por ejemplo, cuando se iba un barco de 1000 personas, horóscopos de esas 1000 personas que iban en el barco, y hicieron toda la relación de los planetas. Todos los que se embarcaron en ese momento tenían un tránsito en el cielo de su nacimiento que indicaba que iba a viajar. Y los que no tenían eso, los dejó el barco o les pasó algo y no pudieron asistir al viaje. Entonces, después de esas comprobaciones empíricas que hicieron, pues se dieron cuenta que la astrología, aparte de ser un método simbólico interpretativo, era también científico. Es decir, que se puede demostrar que científicamente la astrología funciona, ¿no? Se puede demostrar. Sobre todo, aflicciones de Saturno y Urano, dice ahí, declaró en 1954 durante una entrevista. Jung entendió que existía un continuum de unidad entre la mente y el espacio y el tiempo, una interdependencia que era posible debido a lo que llamó unus mundus, con Wolfgang Pauli. El unus mundus descansa en la asunción de lo que multiplica, de la multiplicado del mundo empírico, ¿ya? Vuelvo y repito, en la multiplicidad más bien del mundo empírico, que el mundo empírico emerge de una unidad subyacente, donde el mundo empírico emerge de una unidad subyacente. Está mal escrito allí, pero bueno, ahí les dejo el link más o menos de esta información para que investiguen sobre estos temas. Y por último, efectos del sol y la glándula pineal. Bueno, ha habido muchísimas investigaciones como antecedentes de cráneos fosilizados de animales, han hecho investigaciones sobre ciertas reacciones de pronto con carbono 14, de ver cómo desde la antigüedad, cómo se veían algunas relaciones muy particulares, las células fotosensibles de la glándula pineal o epífisis. También el ojo interno, digamos, lo que se llama la glándula pituitaria, que se le llama a veces el tercer ojo, y están muy relacionadas como un eje muy profundo entre pineal y pituitaria. Luego la producción de melatonina, sabemos que tiene que ver mucho con el sistema circadiano, donde en la noche
A partir más o menos de las 7, 8 de la noche ya empieza a generar un poco de melatonina y empieza a darnos sueño, a desconectarnos de la realidad. Cuando se altera ese sistema circadiano, pues obviamente no podemos dormir muy bien porque nos falta esa producción de melatonina que la produce en buena cantidad si se estimula esta glándula a través de prácticas como el yoga, a través del Reiki, a través de muchas disciplinas orientales se puede activar para que haya un equilibrio de este sistema. De manera que este sistema está compuesto por marcapasos centrales, osciladores periféricos, un reloj molecular que tiene que ver con el hipotálamo, la retina, glándula pineal y vías de entrada y de salida de información. Durante el primer semestre de la vida van apareciendo y madurando los diferentes ritmos circadianos en el lactante, es decir, que es un aspecto que se está equilibrando. Existen algunas prácticas que, bueno, normalmente las hacemos en los ashram o en los sitios campestres para activar, y eso lo hacemos mucho en los talleres de Reiki en el segundo nivel. Ya son prácticas que se hacen en lugares abiertos para activar esta glándula y este sistema circadiano. Y aquí tienen una muestra básicamente de lo que es el sistema circadiano con unos usos horarios de las 6 de la mañana al mediodía, a las 6 de la tarde, al medianoche. Entonces vemos cómo va avanzando aquí desde la noche, por ejemplo, a las 2 de la mañana sueño más profundo. Digamos que empieza a las 14:30, mejor coordinación, mejor velocidad a las 15:30, mejor eficacia cardiovascular y fuerza muscular. A las 18 horas mayor elevación de la presión sanguínea. A las 19 horas temperatura corporal más elevada. A las 21 horas comienzo de la secreción de la melatonina, o sea que básicamente en estas horas ya casi debemos estar durmiendo, ¿no? De manera que es interesante ver que este ciclo pues está muy alterado por el mundo moderno, por las costumbres, digamos, de la parte laboral y por muchos otros compromisos que van surgiendo, por el consumismo, entre otras cosas. Entonces alteramos estos ciclos y por eso empezamos a padecer de insomnio. Muy bien, pues regreso aquí, perdón. Regreso acá en esta parte. Simplemente para ubicarnos en el momento exacto. Esta es la carta natal de hoy a las 6 de la tarde. Como ustedes ven, está Mercurio y el Sol en oposición a Neptuno y a Júpiter. Júpiter representa la expansión y además tenemos en la casa 1 del horizonte a Quirón, que es el sanador. Pues no es coincidencia también que en la parte de la creatividad, casa quinta, está la luna en el signo de Leo y este servidor nació con la luna en Leo en el medio cielo, que tiene que ver también con las masas, con el público, y además tenemos a Mercurio cerca al Sol, que representa la comunicación, es la posibilidad de comunicación con el opuesto, el yo con el opuesto. Y Venus está en el signo de Virgo, que rige los intestinos, un poco la digestión, este tipo de cosas. Entonces, en esta carta, si fuese para el nacimiento de una persona, ya podríamos definir algún tipo de patologías aquí, sobre todo a nivel emocional, porque Neptuno representa ese mundo del inconsciente en Piscis, que es la profundidad del inconsciente. Puede ser un bebé que nazca hoy a esta hora que haya nacido, podría tener patologías a nivel psíquico, emocional y adiciones a las drogas y cierto tipo de fármacos. Esa es una forma como se interpreta. Aquí también con Quirón en la casa 1 está este niño, tendría una herida de nacimiento y es muy probable que niños que hayan nacido hoy a las 6 sean abandonados o no sean tenidos en cuenta, no hayan sido cuidados. Pero como está Saturno, Júpiter allí, que es el que protege, que es el que da la fuerza y el que da la abundancia, pues este protector hace que ese niño que de pronto lo puedan dejar o abandonar o tratarlo mal, tenga en el futuro sea una persona muy
importante y además económicamente muy prestante, ¿no? Y así sucesivamente más o menos son las interpretaciones de una carta natal. Yo creo que no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles. Dejo pie para que, pues, si hay algunas preguntas o algo, voy a dejar de compartir. Así es que adelante, Álvaro, si desea ayudarme con las inquietudes que tengan los asistentes. 43 personas, muy bien. Muchas gracias. Da mucho con esto de las personas. Sí. Eh, Vi una pregunta, más que una pregunta, una recomendación, si se puede compartir estas diapositivas con las personas. Entonces, Sí, no sé si es que eso hay. sí, se puede compartir, no hay problema. Claro. Ya, tengo aquí una pregunta. Nos está haciendo un alumno que hace mediante Facebook. Esto de la carta astral, ¿es bueno para identificar tal vez para qué profesión es buena una persona según su nacimiento y hora de nacimiento? Claro que sí. En la casa número 10, en la carta astral, está representando la profesión. Existe dentro de esto, hay una parte que es la profesión, otra es la ocupación. Entonces, cuando la persona tiene una profesión, ¿qué tipo de profesión es más adecuada? Dependiendo de las influencias que tiene en su carta natal. Y también qué tipo de ocupaciones le tocará tener, ¿verdad? En la vida independiente de la profesión. Entonces, se puede orientar perfectamente para un estudiante profesionalmente qué tipo de profesión es la más adecuada para que sea una persona más fluida dentro de su vida, ¿no? Porque a veces uno tiende a seguir la profesión del padre, de la madre o de los ancestros y no necesariamente es la que más le agrade a uno. Entonces, la carta astral nos da esa posibilidad de interpretar y con mucha precisión, entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias. Entonces, si alguien más desea hacer una pregunta. Bueno, gracias Marisela por sus felicitaciones. Estos son, sí, adelante Pedro. Le voy a leer lo que dice Pedro. No te, Los como biomedicina asume el destino como como determinante de la existencia. Bueno, existe en la astrología, no hay un determinismo absoluto. Hay cosas que ya están determinadas, como los genes, ¿no? Como el síndrome de Leslie-Yan, por ejemplo, si le falta un gen determinado, ese niño va a tener una serie de problemas en el nacimiento, ¿no? En astrología, igualmente, hay genes que ya nos determinan a nacer en una familia, a nacer en un país, en una región determinada y a tener cierto nivel socioeconómico, político, religioso, decía, son ya determinaciones cósmicas, o sea que no encarnamos por casualidad. Por algo que es un determinismo no absoluto porque hay temas en el cual la influencia cósmica nos está indicando que debemos, que nos va a suceder algo, por ejemplo, entonces ya depende de nosotros cómo podemos corregir para que eso no suceda. O sea, si no, no tendría ningún sentido hacer una carta astral, si de todas maneras las cosas van a pasar. O sea que nosotros tenemos a través de nuestra voluntad el poder de liberarnos de esa
de esa, digamos, genética cósmica. También existe la neuroplasticidad y digamos que cósmicamente también se puede corregir los genes cósmicos, ¿no? Así que la genética en nuestro cuerpo, nuestro ADN, pues hay posibilidad de alterarlo, ¿no? De modificarlo con un medio ambiente adecuado. Pues así en la astrología y en la cosmogenética o en la cosmobiomedicina, pues también se puede hacer eso, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta más que nos dicen. ¿La carta astral y carta tarot son similares? No son diferentes. El tarot es una ciencia simbólica que, bueno, se apoya también un poco en la simbología astrológica, pero lo que pasa es que la astrología es algo más concreto, más científico en el sentido porque yo voy haciendo algo que no es interpretando intuitivamente un símbolo, sino más bien basado en una digamos, base científica, como lo es la astronomía de posición, interpretar esa especie de oráculo, ¿no? Digamos que en este caso los astrónomos son los creadores del oráculo. Los astrólogos nos toca interpretar ese oráculo. Es decir, que es un poco diferente porque hay dos componentes allí. En el tarot es más el oráculo como tal, donde yo intuitivamente y con conocimiento de símbolos puedo decir cómo se mueven las energías. Para mí es mucho más interesante, pues por lo que tengo una mente mucho más racional, verlo desde ese ángulo más científico-filosófico. Gracias por la respuesta. Tenemos otra más que nos dice, y nos puede dar una guía general de cómo comprender las patologías o debilidades más comunes, tal vez. Bueno, pues como dijo por allí un eclesiástico, un clérigo antiguo que Santo Tomás de Aquino, que le obligaron a refractarse de lo que había dicho de la astrología, porque si no lo metían a la hoguera, pues decía, las estrellas se inclinan, pero no obligan. Incluso también decía que sobre ese tema también se habla de que, dice, ahí está el cielo y las estrellas en su majestuosidad y sin embargo se mueven, ¿no? Es decir, como que hay esa forma de darse cuenta que hay un trasfondo de todo esto, ¿no? Pues para nosotros armonizar con los planetas, hay que empezar a armonizarlo por nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si una persona, hagamos de cuenta que dos cultivos de células con un mismo ADN se someten a dos ambientes diferentes, uno con buenos nutrientes y otro con malos nutrientes, pues obviamente esa genética de la célula no se va a desarrollar igual en las dos. Lo mismo sucede en el caso de la cosmobiología o de la astrología. Si uno está inmerso en un ambiente muy adecuado, pues esa genética que puede ser nefasta para nosotros o no muy favorable puede corregirse manteniendo un ambiente adecuado, sobre todo en la parte de la dietética, de los buenos hábitos, el ejercicio, la higiene, pensamientos positivos, servicio impersonal, ¿verdad? Y conectado también con un componente que es el Bhakti Yoga, que promueven los hindúes, que es la oración, y que muchos lo hacen dependiendo de su propia religión o su propia filosofía. Entonces, si llevamos una vida ordenada, así de simple, nos salvamos de todas esas influencias negativas. Más bien nos escapamos a ese zodiaco. Es decir, incluso la misión del ser humano es escaparse a esas influencias. Y eso es lo que han hecho los grandes iniciados, los grandes maestros de la humanidad, que están por fuera de esas influencias. Los Budas, los Cristos, los Quetzalcóatl, los Huiracocha, todos los grandes iniciados del planeta en todas las culturas, pues han logrado ese estado de iluminación y se han escapado un poco a esas influencias estelares. Eso es lo que
tengo. Muchas gracias. Una consultita. Bueno, nos hacen una pregunta si se les puede dar una carta astral. Ya nos están dando la hora de nacimiento y la fecha de nacimiento. Pero yo le propongo mejor de sus datos, tal vez su correo electrónico, su celular, para que se puedan comunicar por privado con usted y realicen el debido procedimiento. Porque cuando yo asistí a las cartas astrales, pues sí, se demora bastante porque es un proceso. No es Claro. solo enviar solo esos datos, sino es un proceso hasta para que le puedan explicar. Es muy largo. Entonces, no sé si nos puede compartir tal vez su contacto y se pongan ya cualquier inquietud o duda más personalizada a través de usted. Sí, claro, claro. Puedes, si quiere compartir, espérate, a ver, un momento. Aquí ya les voy a escribir el número de contacto en la pizarra. Cero 95920 7463. Mi nombre es William Morales y cualquier cosa con mucho gusto los atiendo porque, bueno, yo generalmente asesoro empresas, digamos, sobre todo para el tema de riesgos laborales de los empleados, que a veces, sobre todo empresas que tienen que ver con bastantes riesgos en el campo laboral, pues es necesario a veces ubicar el empleado de acuerdo al sitio de trabajo más adecuado, ¿no? Y lo mismo entonces se puede hacer un estudio desde ese ángulo para las empresas para evitar que se hayan accidentes o riesgos laborales. Y también para la contratación de personal, pues es bueno también ver para qué nomás la persona puede ser mejor para la empresa, en qué puesto puede ser más productivo, ¿no? Tanto para la empresa como para la persona, para que esté más feliz dentro de su trabajo. Pedro tiene levantada la mano, creo. Por favor, Pedro Andrade, para que nos ayude. Enseguida, gracias, profesor William. Felicitaciones por su disertación brillante. Gracias. Aquí había escrito la pregunta. ¿Sí se me está escuchando? Sí, sí. Ya, bien, profesor. Dice, usted sabe, Ortega y Gasset, el filósofo español, expresó esta máxima, yo soy yo y mis circunstancias. Para la cosmobiomedicina, ¿qué porcentaje maneja la carta astral, vista esta como la genética del yo? ¿Y qué otro porcentaje maneja las circunstancias, vista esta como libre albedrío? Bueno, esos determinantes circunstanciales tienen un porcentaje, pues digamos, muy particular en el caso de la cosmobiología. Digamos que eso que se le llama como suerte o destino, entre comillas, o algo así, depende muchas veces de una información cosmogenética, digamos, que traemos de nacimiento y que en un momento dado se activa, ¿no? Pero hay algo que, por ejemplo, puede aparecer así como providencialmente, como por gracia divina, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, circunstancial equivaldría a un 30% más o menos, quizás menos, porque hay cosas que no dependen directamente de nosotros, ¿no? Ni siquiera de nuestro origen de nacimiento, de nuestra, digamos, actividad cósmica, porque nosotros vamos, así como los arquetipos, esos contenidos los vamos realizando a través de nuestra propia experiencia, pues vamos generando ciertas transformaciones dentro de ese ADN que generan otro tipo de situaciones positivas o negativas, si es el caso, ¿no? Entonces, si hay un porcentaje interesante. En el caso del libre albedrío, recuerden que, por ejemplo, las circunstancias también puede ser aquello transpersonal o aquello que no depende de nosotros, sino de otras personas, ¿no? ¿Ya? O extrapersonal, diríamos. Por ejemplo, uno quiere hacer algo así como con todo deseo, pero hay otras circunstancias que le impiden que uno pueda realizar eso. Entonces es un determinante circunstancial que hace que no se lleve a cabo determinada situación. Muchas gracias, profesor. Y la última, si me lo permite, ¿con qué frecuencia se debería elaborar una carta astral a efectos de la parte
de la prevención vía salud? Sí, normalmente existe, por ejemplo, bueno, la carta original, ojalá se haga en el momento de nacimiento de una persona, pero cuando una persona se hace su carta en cualquier edad, es buena, es bien, y cada año debe hacerse una revolución solar, una actualización de esa carta, para ver lo que aparece allí en el nacimiento, de esa información, qué cosas se ha logrado trascender, qué cosas se van a dar, y además si se puede aprovechar algunos aspectos favorables para mejorar, ¿no? Porque la idea es estar mejores cada vez, entonces esa es la idea, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor William. Un fuerte abrazo. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Si estamos bien o...? Sí, con esto, bueno, vamos a dar por terminado este taller. Muchas gracias por la charla que nos dio, muy importante, las personas que asistieron. De igual manera, invitar para la siguiente semana, el martes 27 de septiembre, tenemos como tema chakras y energía a cargo del tecnólogo Juan Carlos Guerrero. También les invitamos para la siguiente semana que nos acompañen. De igual manera, les enviaremos el link o nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que también está siendo retransmitido. Le agradezco de antemano al tecnólogo William Morales, una estupenda charla. Es parte de nuestra familia institucional, es un gran docente que compartimos con usted también muchos conocimientos. Se ha trabajado, hemos realizado carta astral. Yo me he quedado asombrado por muchos resultados. Realmente es muy interesante esta parte. Le agradezco. Muchas gracias, Álvaro. Pues un agradecimiento también al instituto. Un saludo a la doctora Renata Costales, a su hija, la doctora Renata León, y a todos los, digamos, colaboradores del instituto. Pues, bueno, es mi casa desde hace muchísimos años y siempre estamos para servirles y seguimos adelante con todo este proceso de sanación y de compartir. Muchas gracias. Felicitaciones a todos, una buena noche. Nos volveremos a ver la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos.